Yo soy el docente nuevo. Buenas noches, estimados estudiantes, de las personas que están conectadas. Quiero extenderles un cordial saludo. Vamos a esperar unos 5 minutos para que el resto o las personas que se vayan a conectar puedan hacerlo y ahí continuamos con la clase. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, muy buenas noches. Nuevamente, estimados estudiantes, a las personas que están conectadas y a las personas
que verán este video en diferido. Quisiera extenderles un cordial saludo. Mi nombre es Santiago Cantuño, yo voy a ser su docente en este módulo que se llama Tren de Rodaje. A manera de presentación, quisiera que me conozcan un poco. Yo soy ingeniero automotriz, graduado en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Aparte de eso, tengo una maestría en Administración de Empresas, soy MBA. En la parte profesional, pues, tengo un taller automotriz. En el mercado llevamos alrededor de 27 años. Entonces, cualquier tema, cualquier cosa, estamos muy cordiales en poder resolver sus dudas, sus problemas en esta materia. Y pues cualquier inconveniente tendremos al final de la clase unos 15 o 10 minutos para que ustedes puedan informarme de algún tema que no esté claro o algún tema que sea de deberes y todo esto relacionado con la materia. Por favor, quisiera los estudiantes conectados, si me podrían informar si el audio se me escucha correctamente. Por favor, luego de eso, por favor, comenzaríamos ya con la materia. Sí, se escucha bien todo, ingeniero. Muchas gracias, Raúl. Ok, entonces, en nuestra unidad 1 tenemos lo que es el sistema de embrague. Vamos a revisar lo que son sus tipos, el funcionamiento. Vamos a revisar lo que son los elementos constitutivos del sistema de embrague. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, les voy a dejar mi número de WhatsApp en la bandeja del chat para que ustedes me puedan preguntar cualquier tema acerca de lo que son deberes, cualquier tema que no esté entendido en las clases. Yo les contestaré muy gustoso, más por el WhatsApp. Llamadas no contesto mucho, sino que por el WhatsApp, igual la gente que está viendo mi pedido, para que lo tenga en cuenta, ese es mi número de WhatsApp para que lo tengan pendiente y se pueda resolver cualquier inquietud. Ok, dicho esto, pues empecemos con las diapositivas. Recuerden que todo el material está cargado en su plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Tanto las diapositivas que vamos a revisar en este momento, como existe un material adicional de apoyo que son los PDF. En los PDF podemos encontrar la información un poco más amplia y más detallada de cada tema. Adicional de esto, tenemos cargado en la plataforma todo lo que son un material muy didáctico, muy importante, que son los videos. Entonces, dicho esto, por favor, comencemos. Okay. Ok, listo. Vamos con la unidad 1, que es el sistema de embrague. Cualquier pregunta, por favor, me alzan la mano en el chat o me interrumpe para yo poder o regresar al tema o resolver la inquietud, ¿ok? Ok, vamos ahorita a dar una pequeña introducción de lo que son el sistema de embrague. Dentro del sistema de embrague, adicional a entender el principio de funcionamiento, es importante familiarizarse con los diferentes elementos que constituyen este sistema. A lo largo de este documento trataremos de explicarles de una manera más detallada todos los elementos que conforman el sistema de embrague de un vehículo. Ok, tenemos como primera diapositiva tenemos el funcionamiento. En esta diapositiva vamos a ver lo que es el funcionamiento y algunas de sus características. El sistema de embrague transmite movimiento de giro del motor al mecanismo de cambio de velocidad. Este sistema es el encargado de conectar y desconectar la fuerza que transmite el motor hacia la caja de cambio y hacia la transmisión. Este movimiento debe ser progresivo y debe ser elástico. Para ello tiene en su interior, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, un sistema de muelles o resortes que lo hacen para que sea así posible este movimiento. Adicional de esto, debe tener una alta resistencia térmica, ya que como tenemos una gran cantidad de roce, entonces va a recibir bastante calor. Entonces el material que está diseñado, que está utilizado para realizar este tipo de mecanismo,
debe ser de bastante resistencia térmica y adicional tener una resistencia mecánica muy fuerte. Entonces tenemos como elementos del sistema de embrague, tenemos el disco de embrague, el plato de presión, el volante de inercia, el rodamiento de empuje, o más conocido coloquialmente como el rulimán de embrague. Rodamiento se los digo porque es un término técnico, así se lo debería llamar. Rulimán está mal denominado. Para que ustedes lo tengan muy en cuenta, de que el término tiene que ser llamado como rodamiento de empuje o rodamiento de embrague. Y el árbol de embrague, pues que en este caso viene a ser ya de la transmisión. Entonces tenemos que el disco de embrague está formado por un disco de acero con unos cortes radiales en su periferia, que forman una especie de lengüetillas o segmentos circulares dobladas en dos sentidos. La superficie de contacto disco de fricción está fabricada a partir de latón con polvo cerámico. Entre ambas caras se colocan muelles que confieren la elasticidad deseable. El disco se encuentra acoplado a un manguito o eje estriado para que éste sea acoplado al árbol primario. Este árbol primario es más conocido como el eje motriz de la caja de cambios. Entonces, este disco de embrague puede ser de diferentes formas, de diferentes diámetros, como podemos ver en las diapositivas, pues tenemos dos discos de embrague, el uno tenemos de diferente forma y el otro tenemos un disco de embrague muy alivianado, muy ligero. Esto se utiliza en autos que son de competencia, entonces necesitamos menor peso y por eso es que lo ponemos de esa manera. Como siguiente tenemos el volante de inercia. El volante de inercia, este elemento va sujeto por unos pernos al cigüeñal del motor para que tenga la misma velocidad de giro y a la vez proporcione una superficie de fricción para que el disco de embrague y un área de contacto, donde irá montado el plato opresor, o más conocido como el, el plato de embrague. Entonces tenemos que este elemento es el que va conectado directamente al motor. Como podemos observar, en su contextura tenemos se podría decir que es una rueda dentada en su exterior, la cual nos va a dar información en muchos casos, de muchos carros, de todo lo que es anchos de pulso, información la misma que recibe el sensor CKP para poder funcionar y otros elementos de lo que es el sistema de inyección. Ahora tenemos el plato de presión, llamado plato de presión o plato opresor o masa de embrague. Es un componente construido en hierro que va atornillado al volante, girando solidario a este último. Posee en su interior un disco de hierro fundido y unas láminas que actúan como un resorte denominado diafragma. Al momento de accionar el embrague, unos resortes son los que ejercen presión y liberan al disco de embrague. Como les he estado explicando, el disco es el que se puede soportar o va sujeto a lo que vemos en el plato, en la imagen que está en su pantalla, en la imagen en la parte derecha, ahí es donde va ajustado y es donde va a girar el volante, el disco de embrague, perdón. Como siguiente tenemos el rodamiento de empuje, se le conoce como rodamiento de empuje, collarín de empuje, o como les comentaba, el rulimán de embrague. Está mal denominado, pero así se lo conoce muy normalmente. El rodamiento de empuje, que se encarga de transmitir el movimiento generado por la presión ejercida de nuestro pie al pedal y por lo tanto es el encargado de separar o juntar al disco. Por supuesto, hay muchos elementos más que comunican el movimiento del pedal hasta este punto, pero el rodamiento de empuje es el encargado ya del sistema interno de la caja. Hay que tomar en cuenta que siempre que se realice
un reemplazo del sistema de embrague, se deberá obligatoriamente cambiar estos tres elementos. Normalmente estos son los tres elementos que se cambian en el sistema de embrague. ¿Por qué? Porque los tres funcionan, tienen el mismo tiempo de vida útil, tanto el volante, tanto el disco, tanto el plato de presión y el rodamiento. El volante en algunos modelos sí se necesita cambiar, en otros pues simplemente no. Depende de mucho de los síntomas que ustedes tengan y que ustedes sepan diagnosticar para que en este caso normalmente lo que se hace es rectificar el volante. Eso sí, esos trabajos sí hacen un montón. Pero en otros modelos, como les doy un ejemplo, en Nissan X-Trail, en Nissan Versa, el fabricante pide cambiar el plato, el disco, el volante de inercia, perdón. Entonces, como les decía, este sistema funciona las tres en el mismo, tienen el mismo tiempo de vida útil. Quiere decir que para nosotros, cuando nosotros hagamos un diagnóstico o reemplacemos este sistema, vamos a cambiar necesariamente los tres. Adicional, hay que considerar que si bien se habla de los tres elementos en concreto, también existen otros elementos más, como la bomba de accionamiento hidráulico, la palanca de accionamiento, el eje motriz, entre los más importantes. Okay. Como siguiente tema, pues tenemos lo que es los tipos de embrague. Ok, como podemos observar en su diapositiva, tenemos la clasificación de los tipos de embrague. Los clasificamos según su diseño, según su forma de accionamiento. A continuación les vamos a mostrar los diferentes tipos de embrague que podemos encontrar, tanto en lo que es automotriz, tanto en lo que es maquinaria agrícola, tanto en lo que son camiones, lo que son buses, y lo que son pues motores con los que se accionan máquinas, que son motores estacionarios. Tenemos la primera clasificación tenemos por el número de discos. En la clasificación del número de discos tenemos como primer punto el monodisco, el tipo de embrague en monodisco seco. Es el sistema que une y separa dos ejes. Dicha separación se debe realizar tanto si los ejes se encuentran en movimiento o si estuviesen parados. En los automóviles, este dispositivo, denominado embrague, tiene el objetivo principal de transmitir el movimiento del motor hacia las ruedas, de acuerdo a las condiciones o voluntad del conductor. Se lo denomina monodisco, ya que solo se dispone de un disco entre el volante del motor y el plato de presión. Entre esos dos elementos el que va apoyado el disco de embrague. Como siguiente tenemos pues el doble disco con mando único o bidisco. Es el mecanismo de embrague que posee dos discos para la transmisión de potencia para el motor a la caja de velocidad. Este sistema es utilizado en vehículos que generan una potencia muy elevada. Este tipo de sistemas es muy similar al sistema de embragues convencionales. La diferencia pues, es que existe otro disco adicional. Y tenemos pues el disco doble con mando separado. Generalmente se usa en vehículos agrícolas y otros servicios. El sistema de embrague lo podemos clasificar según su diseño, forma de accionamiento. Aquí les vamos a indicar los sistemas de embrague según su accionamiento, según su forma de fricción. Tenemos embragues de diafragma y tenemos embragues de muelle. Generalmente casi todos los automóviles se utilizan embragues de fricción, pues su funcionamiento es relativamente sencillo. El disco de embrague ejerce una presión sobre el volante de inercia que va sujeto al cigüeñal, con lo que se transmite la fuerza y el giro del motor hacia el eje primario de la caja de cambios.
por medio de la fricción que se produce. Este sistema además se lo podemos clasificar en embrague de muelles helicoidales. Muelles me refiero a todo lo que es resortes. Resortes, hablamos de muelles. Conocido también como embrague de resortes helicoidales. En este sistema están dispuestos un número de muelles repartidos de manera uniforme sobre la base del embrague, con la finalidad de equilibrar la presión. El único inconveniente que presenta estos resortes es que tienden a desgastarse por estar sometidos a una gran fuerza centrífuga. Como podemos observar en la imagen de esta pantalla, en el lado izquierdo, ese es un embrague de muelle helicoidal. Entonces, esos muelles o resortes que se puede ver normalmente se desgastan y pues hay que reemplazar. Reemplazar es un sistema que se utiliza en autos muy antiguos. No es muy común que exista ese tipo de embrague. Tenemos el embrague de diafragma. Este mecanismo es muy parecido al anterior. Su principal diferencia es que se sustituyen los resortes helicoidales por un diafragma de mucha flexibilidad hecho de acero, que tendrá la misma forma de accionamiento, solo que ahora el diafragma será el que soporta dicha fricción, como podemos observar. Entonces los muelles son ahora los que están eh, de forma vertical, entonces esos son los que van a accionar la presión que recibe tanto del rodamiento de embrague y lo que va a presionar o no va a presionar el disco. El funcionamiento de esta clase de embrague es muy sencillo. Es más sencillo que los resortes helicoidales. Por lo que tenemos dos tipos adicionales de embrague, que es el embrague de diafragma. Okay, tenemos el sistema desacoplado y el sistema acoplado. En el momento de que el conductor pisa el pedal de embrague, se produce una presión sobre el collarín o rodamiento de embrague que a su vez actúa sobre el diafragma de la prensa. Esta prensa es la que está en el plato de presión, obligando al plato opresor a separarse del disco de embrague y este queda girando libremente, liberándose de la presión que lo mantenía sometido al volante de inercia del motor, haciendo posible el cambio de marcha o cambio de velocidad. Y tenemos pues el sistema acoplado. El sistema acoplado podemos apreciar que la horquilla de empuje se mantiene en reposo, lo cual quiere decir que el collarín de embrague se encuentra levemente separado del diafragma. En esta posición el diafragma está plano, generando una presión uniforme sobre el plato opresor que mantiene sujeto al disco de embrague contra el volante del motor. Esto se traduce que toda la potencia del motor está siendo transmitida a la caja de velocidades y a la caja y las ruedas que son las que proporcionan movimiento al automóvil. Entonces tenemos que, como podemos observar en los ensayos de presión, tenemos los sistemas acoplados y los desacoplados. En el sistema acoplado, pues siempre permanece embragado. Y el momento de presionar el pedal, pues se va a desacoplar el embrague. Como yo les repetía, en su plataforma tenemos videos de este tema para que ustedes lo puedan observar de una manera más amplia y lo puedan entender. Asimismo, como existe el PDF en donde yo les voy está cargado pues, y está explicado de una mejor manera para que ustedes puedan realizar tanto sus deberes o rendir sus pruebas. Recuerden que este sistema de embrague pues, es uno de los sistemas más importantes del motor, ya que recordemos que si no existiera el sistema de embrague, para nosotros realizar un cambio o realizar, claro, para que el vehículo tenga velocidades, tendríamos que apagar el motor, meter marcha y continuar, así sucesivamente. Esto es lo que hace
sistema de embrague básicamente. El sistema de embrague lo que hace es, al momento de embragar, desacoplamos del movimiento y podemos elegir la marcha que nosotros queramos. Ahora tenemos el embrague hidráulico. Su funcionamiento se basa en la acción de un fluido hidráulico, por lo cual no dispone de discos. Se basa en que la transmisión de potencia que requiere nuestro vehículo para movilizarse se genera por medio de una turbina que se acciona de acuerdo al giro del motor. Este mecanismo no es muy utilizado, ya que consume gran cantidad de combustible, por lo que es muy costoso dar mantenimiento en vehículos. Luego tenemos lo que es el embrague centrífugo. Les voy a dar una breve reseña de lo que es este embrague. Este sistema es más utilizado en pequeñas máquinas con motores de baja potencia. El embrague centrífugo aprovecha la fuerza centrífuga, los movimientos de embragado y desembragado. Lo desempeñan dos contrapesos que actúan mediante la potencia centrífuga del movimiento giratorio del motor para engranar las marchas. Este mecanismo lo podemos catalogar como un embrague automático, ya que no requiere dispositivos de control, lo que hace más sencilla la conducción al operario de dicha máquina. Se puede encontrar en vehículos como tractores, podadores, incluso encontramos esto en go-karts, etc. Y pues según su forma de accionamiento tenemos al embrague de accionamiento de tipo mecánico. Este sistema se fundamenta en que el movimiento y la fuerza que aplicamos al pedal de embrague son transmitidos desde el embrague mediante un conjunto de varillas o un cable. Al accionar el pedal de embrague, el cable se desplazará, tensando la horquilla de empuje, lo que hará que el cojinete de empuje al diafragma para que el disco quede liberado, dando lugar a seleccionar la marcha adecuada. Como podemos observar en la imagen, pues tenemos en la parte derecha, en A2 tenemos un cable, este es accionado por cable. Esto no es muy común en la automotriz, es más utilizado en otro tipo de máquinas. Después tenemos lo que es el embrague electromagnético y el embrague neumático. En cuanto al embrague electromagnético, este sistema de embrague electromagnético fundamenta su funcionamiento según el principio de electroimanes. Este mecanismo lleva una bobina y un núcleo de hierro, quien produce un campo magnético. Cuando el hierro está excitado por pulsos eléctricos, este sistema de embrague tiene una corona de acero que gira junto al volante de inercia del motor y un disco con estriado que está sujeto a la transmisión. En la parte interna de la corona está dispuesta una bobina que al estar expuesta a la corriente eléctrica genera un campo magnético entre el disco estriado y la corona. Y este proceso que se provoca en el interior de la corona da lugar al acoplamiento, la corona de acero con el disco, lo que da como resultado la transmisión de potencia. Usualmente este mecanismo de embrague es más utilizado en el ámbito industrial, como por ejemplo en máquinas de impresión, textiles, alimentación, cintas de transporte, etc., ya que por sus características de construcción son más reducidas y no poseen componentes mecánicos, por lo cual es muy raro encontrar en automóviles que tengan montados este sistema. Y pues tenemos el embrague neumático. El embrague neumático es un sistema que comprende básicamente de una unidad compacta de embrague neumático y desembrague por reacción de muelle. La alimentación del cilindro de accionamiento se efectúa radialmente con aire comprimido a la presión nominal, que sería 5.5 bares. El consumo de aire es mínimo. Si se regula adecuadamente la presión de aire, obtendremos un control sobre el tiempo de aceleración de la máquina y también la limitación del par transmitido con la correspondiente seguridad del resto del mecanismo. Esto en cuanto a lo que es la clasificación de los sistemas de embrague.
Ahora les voy a colocar un archivo en su pantalla para que ustedes puedan observar todo lo que son las características de embrague, las características técnicas. Todo este material está cargado en su plataforma. Una vez comprendido el principio de funcionamiento y los diferentes elementos que constituyen el sistema de embrague, es importante tener en cuenta las características técnicas que involucra dicho sistema. Dentro de los más destacables mencionamos la siguiente. Es el encargado de poder iniciar la marcha de un automóvil. Puede conectar y desconectar el motor del resto de piezas que producen el movimiento del auto. En el momento en el que el motor se enciende, puede producir 800 revoluciones por minuto. Se controla por medio de un pedal. Permite realizar los cambios de las marchas. Tiene resistencia mecánica que le permite transmitir el par a las ruedas. Posee también resistencia térmica con la cual logra absorber el calor que se produce al momento de tener fricción. Cuenta además con progresividad y con elasticidad, lo que hace que su movimiento pueda ser transmitido sin brusquedad. Tiene adherencia para evitar que patine o pierda fuerza y permite tener rapidez en las maniobras. Ahora les voy a indicar más o menos unos pequeños detalles de lo que es el montaje y el desmontaje de este sistema. Cuando ustedes realicen este tema, realicen pues este cambio de este sistema, pues hay que tener algunos puntos que son muy válidos al momento de realizar este tema. Realizar un proceso de desmontaje ordenado para facilitar la tarea posterior al montaje. Complementando la idea anterior, es importante ordenar los tornillos extraídos por familia. A esto nos referimos por la ubicación y por la longitud. Entonces, para el proceso de desmontaje, desconectamos los bornes de la batería. Posteriormente, desconectamos los pilares o transmisiones delanteras. Estos son los ejes de las ruedas. Quitamos todos los conectores eléctricos que se encuentren alrededor de la caja, ya sea arriba o abajo. No hay muchos por debajo, más es lo de arriba. Lo que se va a sacar es de los trompos, lo que se va a sacar es del motor de arranque, las funciones del motor de arranque. Todo eso se va a sacar. Desmontamos el sistema de mando, esto es el conjunto de palancas, bien sea dicho por cable o dicho o hidráulico. Debemos de extremar las precauciones con este proceso. Si el sistema es hidráulico, no hay que desmontar ninguna canalización, ya que perderíamos el líquido y habría que purgar el circuito. Simplemente se extrae todo el sistema y se deja pasar. Después quitamos todos los tornillos envolventes de la campana de la caja de cambios para extraerlas. Son tornillos que existen al contorno de toda la caja, los cuales van a permitir y van a desacoplar toda la caja de cambios del motor. Desmontamos el sistema de embrague de fricción extrayendo los tornillos de sujeción de la masa de presión o plato de presión, que son entre 6 y 8 tornillos, y pues sacamos incluido ahí va a salir el disco de embrague. El rodamiento, pues ese está al momento de sacar la caja, pues va a estar ahí el disco de embrague en la horquilla. No es complicado sacar. Y pues para el proceso de desmontaje vamos a tener el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente. Es aconsejable lijar muy suavemente con lijas de grano muy finas las caras donde acciona o donde fricciona el disco de embrague. Seguidamente se limpiará con algún producto limpiador. Normalmente se utiliza algún desengrasante o pues gasolina pulverizada. Todo el contorno, ya sea interno y externo de la caja de cambios. Porque como les estaba explicando anteriormente, este sistema se utiliza una fricción. Entonces, al friccionarse, existe desprendimiento de material. Entonces, todo ese material se forma el contorno del embrague. Imagínense ustedes desmontar toda la caja y no limpiar.
existen algunas personas que sí lo realizan, o sea, no limpian, no tienen el cuidado necesario con este tipo de sistemas, y por eso es que el embrague no tiene ni la durabilidad que debería tener, ni tampoco tiene pues el correcto funcionamiento. Hay embragues que quedan duros, hay embragues que quedan sonando, entonces para esto tenemos que tener, yo sé que es un sistema eh, muy mecánico, pero se tienen que tener las diferentes cuidados en este tema. Entonces tenemos que se utiliza un centrador. Una vez que nosotros coloquemos los pernos que son el contorno del volante, pues vamos a utilizar un centrador. Este centrador, ya les voy a indicar una imagen para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es el centrador, entra en el estriado que tiene el disco de embrague. Una vez que está colocado entre el plato y el volante de inercia, esto facilitando la entrada del estriado del eje primario de la caja de cambios. Del eje primario me refiero al eje motriz, que es más conocido. Es aconsejable colocar un poquito de grasa para facilitar esta operación, pero tampoco es mucho, o sea, hay que poner solo un poco, solo como para lubricar. Cuando apretemos los tornillos de la masa de presión o plato de presión, utilizaremos una llave dinamométrica ajustada entre 35 y 50 Nm. Aunque esto no es regla, existen ciertos carros que piden más, ciertos carros que piden menos, pero es aconsejable utilizar la llave dinamométrica para que ustedes puedan tener un ajuste ideal de lo que es el sistema de embrague. Realizaremos el apriete, que es un punto muy importante. Una vez que ya esté ajustado, una vez que ya esté centrado, pues realizaremos el apriete por igual en toda la zona. Por tanto, nunca se deberán apretar todos los tornillos de un solo lado, sino que vamos a sentar todos los tornillos, los pernos que están en el contorno del volante del disco, sí, del plato, perdón. Se ajustan todos los volantes, los tornillos que están en el plato por igual. O sea, ajustamos de uno, luego sentamos del otro, luego sentamos del otro, y una vez que todos estén aceptados, pues ahí sí procedemos a ajustarlos, pero todo es por igual. Durante el apriete no retiraremos el centrador del embrague hasta que la masa no esté fija a su par de apriete. Aquí les voy a indicar, eso es lo que tenemos, lo que conocemos nosotros como un centrador. Entonces ahí tenemos, se puede observar lo que es el plato. Entre el plato y el volante está el disco. Entonces la imagen que nosotros estamos observando pues, es un centrador de embrague, muy conocido. Existen diferentes centradores. A veces el mismo embrague viene con su centrador especial, o si no, pues se tiene ese tipo de herramientas de taller que se lo está haciendo. Y pues como aquí estamos viendo, se realiza el apriete de todos los pernos y están en el contorno del volante y del plato de presión. Continuamos con la diapositiva. Recuerden que todo este material está cargado en su plataforma, así que si ustedes quisieran revisarlo, si ustedes quisieran tener una imagen de todo lo que se está viendo en clase, pues lo van a tener. Igual están cargados todo lo que son videos para su apoyo didáctico. A lo largo de las 5 sesiones que tendremos, pues iremos revisando todo lo que es el sistema y todas las unidades. Recuerden que tener pendiente siempre el tema de las tareas, siempre el tema de los deberes, para que no se pueden quedar sin esas notas. Ahora tenemos un pequeño ejercicio de lo que es el accionamiento del embrague. Es un cálculo del accionamiento del embrague. Este cálculo está tanto en su plataforma como como ahorita les estoy poniendo en sus pantallas. Ya, ok, tenemos primero la palanca. La primera palanca
La distancia, en la primera imagen tenemos que la distancia A se divide sobre la distancia B. Acá tenemos para ver cuánto es la presión que está ejerciendo el sistema. Entonces tenemos que de A es 9 centímetros y B es 3 centímetros. Esto es para ver las relaciones que va a ejercer. Posteriormente ya les voy a explicar para qué sirve esto. Entonces tenemos que la relación que está ejerciendo la palanca es de 3:1. Luego tenemos en la horquilla. Tenemos que la distancia en A es 20 centímetros y en B es 5 centímetros. Esto lo dividimos y la relación queda de 4:1. Y pues posteriormente tenemos lo que es la tercera palanca, que es el pedal de embrague. Entonces, como pueden observar en la imagen, A es 24 centímetros, B es 6 centímetros. Esto lo dividimos y tenemos una relación de 4:1. Entonces, ¿cómo nos dice el ejercicio? ¿Qué fuerza ejerce la placa de presión en el disco si en el pedal del chofer se realizó 10 kilogramos fuerza? Para esto nos sirven los archivos que estábamos, los datos que estábamos viendo anteriormente. Desde el pedal hacia la palanca se debe multiplicar las palancas que estábamos viendo, tanto en la primera placa, después la horquilla y después el pedal. Entonces tenemos que en el pedal la relación era de 4:1. Quiere decir que vamos a multiplicar 4 por 10 kilogramos, porque es la fuerza que está realizando el chofer en el pedal. En la horquilla era de 4:1, se realiza el mismo proceso, sí, pero se va sumando las presiones que teníamos anteriormente. Quiere decir que ya no va a ser 4 por 10, sino va a ser 4 por 40. Esto quiere decir que vamos a tener 160 kilogramos fuerza. Y en la placa teníamos que es de 3:1. Entonces vamos a hacer que es 3 por 160 kilogramos, lo cual nos da una presión de 480 kilogramos. Lo que nos da en la solución del problema es que en la placa se ejerce 480 kilogramos fuerza de presión sobre el disco. Por eso es que nosotros aplastamos el pedal de embrague de una manera muy suave y podemos observar que la multiplicación de fuerzas hacen que en el pedal ya no sean 10 kilogramos, sino sean 480 kilogramos de fuerza, que es muchísimo, muchísimo como para parar el movimiento del motor pues, y desconectar o desacoplar, como se llama en el tema, para que podamos nosotros ejercer las marchas. Este ejercicio, para que lo tengan en cuenta, porque de seguro está en sus deberes o en sus pruebas. Ahora tenemos otro tema que es el juego de embrague, que es conocido muy coloquialmente, que debe existir un juego de 1 a 3 centímetros. La placa de desembrague y cotonete. Recorrido muerto del pedal de embrague debería ser de 10 a 30 milímetros. Normalmente lo que se ve normalmente a un embrague, si es que es hidráulico, pues eso se va a regular normalmente a la misma altura del pedal del freno. Si es que no, pues si es que es un embrague que está en buenas condiciones, pues nosotros lo vamos a regular. Si es que tiene cable, nosotros lo vamos a dejar. Normalmente, como les explico, se debería dejar a la misma altura del pedal de embrague. Los sistemas de accionamiento hidráulico, el juego debe ser de 2 a 4 centímetros entre la horquilla y la varilla de presión. Este juego es necesario para que el embrague pueda desacoplarse totalmente, aunque el resto de elementos estén desgastados. Los embragues de resorte o membrana no poseen juego. Como todo sistema o mecanismo, hay que tener en cuenta realizar una serie de verificaciones y comprobaciones. Sobre todo, para poder cerciorarse que el sistema esté funcionando correctamente. El realizar este proceso a la vez nos ayuda a determinar el tiempo de vida útil de cada uno de los mecanismos o inclusive el poder diagnosticar en primera instancia si los elementos que conforman el sistema deben ser reemplazados o no. Para tener en cuenta este criterio hay que tomar como referencia el kilometraje que se cuenta el vehículo, a la vez de conocer el tipo de trabajo al que ha sido sometido
refiriéndonos si el vehículo ha sido de uso personal o de uso comercial, y el tipo de recorrido que el vehículo realiza, ya que si, por ejemplo, el vehículo se moviliza mayormente por la ciudad, el disco de embrague tendrá una tendencia a desgastarse mucho más rápido en comparación a un vehículo que transita por carreteras o periféricas. ¿Por qué? Porque en la ciudad siempre tenemos semáforos, y es una ciudad con muchos semáforos, entonces vamos a tener que aplastar el embrague más veces, y existen ciertas cosas que se pueden conocer como mañas del conducir que van a desgastar más rápido este sistema. También el modo de conducción contribuye con el tiempo de vida a estos elementos, ya que si se tiene malas prácticas de conducción, como por ejemplo tener el pie sobre el pedal de embrague, por ejemplo cuando estamos esperando el semáforo, existen personas que tienen el pie apretado del pedal de embrague hasta que el semáforo cambie. Entonces, obviamente, esto va a desgastar de manera más prematura el embrague. Esto provoca que existe un deterioro prematuro en los elementos. Adicional de ello, hay que tener en consideración en la selección de repuestos. Esto es muy importante, ya que así como existen repuestos originales, existen repuestos alternos que son de buena calidad y de mala calidad. Lamentablemente en esto sí influye mucho un poco el precio, porque si compramos un embrague barato, pues existen ya, hemos tenido muchos casos en el taller, como les comento, tenemos un taller que pues o quedan sonando o queda el accionamiento, el pedal queda muy duro, entonces es importante. De hecho existen marcas que trabajan con embragues muy bien, supónganse todo lo que es Chevrolet, que funciona muy bien con lo que es marca Valeo, todo lo que es Nissan, lo que es Volkswagen utilizan muy bien con lo que es embragues de marca Look. De ahí lo que es también Chevrolet funciona muy bien con Daikin. Entonces, eso tenemos ya como datos para que si se pone otro embrague que en los que no trabajan normalmente, pues vamos a tener de seguro ciertas complicaciones. Hay que destacar que dentro de las comprobaciones que se puede realizar en el sistema, es importante revisar el juego, un nivel de holgura que existe entre el sistema. Para dicho caso hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Como les había explicado, pues de 1 a 3 centímetros en la placa de desembrague y cojinete, recorrido muerto del pedal de 10 centímetros, o se lo deja en el pedal, a la misma altura del pedal de freno. Ok, entonces aquí tenemos en la diapositiva, tenemos un poco de comprobaciones y ajustes de lo que es el embrague. Tenemos un embrague patinando. El posible diagnóstico, tenemos problemas con el disco de embrague. ¿A qué me refiero con un embrague que está patinando? Cuando nosotros nos damos una vuelta de revisión en el auto, pues el patinar quiere decir que si nosotros soltamos del embrague, el, el auto o el motor no desacopla correctamente, y entonces toda la fuerza se está yendo como se podría decir que en banda. Entonces a eso llamamos a patinar el embrague. Dice sacudidas al momento de acoplamiento. Entonces, si nosotros al momento de desacoplar sentimos que existen sacudones al momento de salir del auto, podemos tener que muy probablemente el volante de inercia esté con problemas. Y como les decía, pues existen modelos que pide cambiar cada que se cambie el embrague, pues pide cambiar el volante de inercia, ya que no es muy común, pero sí se lo hace. O podemos tener problemas con el plato de presión, pues ahí existen ese tipo de problemas. El disco de embrague no se suelta al desembragar. Esto puede ser igual en los embragues que son regulables por cable, pues esto se tiene que realizar por una incorrecta regulación del, del pedal de embrague. Dice, el pedal vibra al desembragar. Falla de ajuste de elementos. Esto hay que tener muy en cuenta al momento de ajustar, por eso les
comentaba que existen llaves dinamométricas para nosotros poder realizar estos cambios, para no tener este tipo de problema. Dice residuos de aceite. Esto es muy importante, porque si nosotros al momento de armar no tenemos el cuidado adecuado y tenemos manchado un disco de presión o un volante o el plato tenemos manchado con aceite, pues vamos a tener problemas al momento de accionar este sistema. Y pues tenemos que el motor, para desembragar, tenemos excesivo rozamiento. Posteriormente tenemos pues, diferentes otros tipos de, de causas y síntomas, como por ejemplo al presionar el, el pedal de embrague, si escuchamos un sonido al presionar y que al quitar la presión del pedal de embrague, pues si se calla, pues vamos a tener que es un problema en el rodamiento de embrague. Esto para que ustedes lo tomen en cuenta cuando ustedes estén revisando este sistema, para que ustedes puedan dar una correcta lectura, un correcto diagnóstico en lo que es el sistema de embrague. Eso es todo en cuanto a la unidad 1. Quisiera saber si es que ustedes, existe algún tipo de preguntas, existe algún tipo de inquietud de este tema. Por favor, les quisiera escuchar. Si es que todo está claro, de la misma manera. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Lenin le saluda. Una inquietud, ingeniero. Por lo general, la mayoría de embragues que he cambiado en el caso mío, se lo ha centrado en base a la experiencia, porque en lo que es kit de embrague no sabe venir el que es para centrar entre el volante, el plato y el disco. Claro, hay unos kits que sí saben traer, pero muy raro es el kit que trae Y algunos de marca Lux saben traer. De ahí sí. normalmente lo que se hace, pues es al momento de tú colocar el volante, pues se utiliza los dedos y se trata de centrar de la mejor manera el disco para que quede, ¿cómo se podría decir? Se puede quedar o sea, en la mitad de lo que es la superficie de fricción. Entonces, normalmente se utiliza eso. Si es que ustedes tienen herramienta, pues se utiliza la herramienta. Existen modelos en los que no tienen ni la herramienta ni vienen en juego. Entonces, en ese momento lo que se hace es, al momento en que ustedes cogen el plato y el disco obviamente está dentro, cogen el plato, asientan un poco los pernos y con los dedos metemos en el contorno y vamos centrándole, ustedes mismos van centrando al disco y pues una vez centrado empezamos a ajustar todos los pernos que son el contorno del, del plato. Si se hace eso normalmente cuando no se tiene la herramienta y no viene. No se tiene la herramienta, así es. Otra consulta, esos Torque que están ahí con la llave dinamométrica, eso no es para todos los carros, no es para todos los vehículos. No, si es que tenemos el dato, pues lo aplicamos. De ahí normalmente lo que se hace, se utiliza un poco la experiencia, que quede bien ajustado, se traba bien el, el, el volante de inercia que no se mueva, pues y se ajusta al, al torque que ya se tiene en la experiencia, porque a veces no tenemos este dato. Esto viene más en lo que son software de automotriz y a veces pues no contamos con ese tipo de herramientas, pues y normalmente lo que se hace es eso. Si es que se tiene, lo ideal es hacer así. Con la llave dinamométrica ajustamos a lo que nos diga la máquina, pues si no, pues simplemente al pulso está bien. Ya, ingeniero, esa no me la me inquietud, Listo, muchas gracias, Lenny. ¿Alguna otra persona más que tenga alguna otra duda de lo que si es que han revisado tal vez lo que es deberes, si es que han
han tenido, pues, para que tengan en cuenta el tema de lo que son las tareas, tengan muy presente lo que son los tiempos de entrega. Recuerden que la plataforma se cierra y en el momento que se cierra, pues yo ya no está dentro de mis posibilidades volver a abrir. Y pues todas estas clases están siendo grabadas para que ustedes, si es que ustedes desean, las puedan revisar y van a ser subidas de la plataforma para que ustedes puedan revisar, al igual que el otro material que está ya precargado en la plataforma. Ingeniero, ¿alguna inquietud que tengamos con los deberes le podemos escribir Sí, sí, por correcto. interno a algún número que Sí, nos correcto. ayude? En la bandeja del chat, yo les dejé mi número de teléfono. Yo les comentaba que ustedes pueden escribirme lo que es de WhatsApp. Yo llamadas mucho no contesto. Entonces, si ustedes me escriben en WhatsApp, yo sí les voy a poder eh, atender de una manera más rápida y más fácil, porque les puedo enviar fotos o ustedes me pueden enviar fotos de lo que es el tema de lo que es deberes o cualquier cosa. Les voy a Porque dejar. en el chat no veo como yo me, ya por temas de ya le vi. Sí, ya, Sí, ahí está mi número de teléfono. Cualquier cosa igual, por WhatsApp es mucho más fácil. En el módulo anterior igual nos manejamos bastante con los estudiantes por WhatsApp y nos fue muy bien. Ahí les dejo para cualquier inquietud acerca de la materia. ¿Alguna otra persona más de los participantes que nos pudiera ayudar? Si es que tienen alguna duda, el tema está claro. Está claro, muchas gracias. Ok, José, muchas gracias. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jason? Buenas noches. Disculpe, no me pude conectar recién. Por tema de trabajo recién me pude conectar a la plataforma. Ok, no te preocupes. Recuerda que esta clase está siendo grabada y pues en los siguientes días va a ser subida a su plataforma para que tú la puedas revisar en diferido para que tengas el tema y pues incluso te descargues los archivos que están en la plataforma y puedes retomar esta clase que es un tema muy importante. En esta clase vimos el sistema de embrague, los tipos de embrague, la clasificación, características técnicas. Tuvimos un pequeño ejercicio de lo que es cómo calcular las presiones que se ejercen en el sistema de embrague y pues comprobaciones de lo que es el sistema de embrague. Eso para que tú lo puedas revisar. Yo creería que en unos 2 o 3 días va a estar cargada ya esta clase grabada en la plataforma. Listo, ingeniero, muchas gracias. Así voy a hacer entonces. Okay. Bueno, pues entonces con esta participación hemos dado por finalizar esta clase y pues como les digo, estén muy pendientes de la plataforma, se seguirá subiendo el material, lo que son las clases. Tenemos la siguiente clase el lunes para que tengan muy pendiente y preparen el material. Recuerden que también es válido que ustedes revisen el material y antes de empezar la clase nos pueden hacer las preguntas para nosotros poder irnos a un tema más específico y más puntual en ciertos temas, que es muy importante. El sistema del el tren de rodaje es un sistema muy importante, ya que corresponde todo lo que es caja de cambio, todo lo que es transmisión, lo que son ejes, lo que son árboles de transmisión, y pues lo vamos a estar resolviendo en este tema de las clases. Eso es todo y pues quisiera darles, darles que tengan una buena noche y pues nos estaremos viendo en las siguientes clases. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches, Listo, ingeniero, ingeniero. buenas noches. Gracias. Hasta luego.